Amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Dios les bendiga y les guarde. Nuevamente estamos aquí teniendo el privilegio de considerar la palabra de Dios en este altar familiar. Y vamos a tomarnos un tiempo precisamente para pedirle al Señor nos guíe en esta su enseñanza. Gracias, Padre Santo. Bendito seas. Gracias por el honor y el privilegio de poder nuevamente considerar tu escritura, nuevamente considerar tu palabra, tu consejo, Señor. Háblanos, Dios mío. Háblanos a través de ella. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición. Gracias por permitir que cada uno pueda disponer de él para considerar tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Y bueno, en este altar familiar hemos tocado muchos temas acerca de los cuales nosotros como sacerdotes debemos preparar, cubrir, moldear, entrenar a nuestra familia. Y mucho de ese moldeamiento y entrenamiento es para poder resistir las acechanzas del mal. La pregunta que nos hemos hecho muchas veces es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos dando las herramientas correctas? ¿Estamos dando la enseñanza correcta y el entrenamiento correcto? Porque mientras estamos en casa no hay mucho problema, pero una vez ellos salen, se enfrentan con amigos, con círculos de universidad, de colegio, en donde comienzan a rondar una serie de argumentos, una serie de posiciones que quizás no han estado muy preparados para responder. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero en ocasiones a mí se me bloquea la mente. Yo quedo bloqueado en ocasiones. A veces me pongo a pensar en cómo enfrentar una idea, cómo argumentar y quedo en blanco. Quedo en blanco. En algunas ocasiones cuando debo predicar o preparar un mensaje, quedo como dicen por ahí, congelado, ¿sí? Oro, medito en la palabra, pero nada salta de las páginas de la escritura, ¿sí? Eso me pasó hace poco, en estas semanas. Comencé a meditar en la palabra de Dios acerca de la enseñanza que debía dar hoy, pero nada se venía a la mente y con la Biblia en mano oraba para que el Señor me guiara, pero nada salía, hasta que llegó el momento en que me sentí un poco frustrado y después de varias horas me dije, bueno, vamos a dejar esto a un lado por un rato y de pronto más adelante el Señor me hablará. Y fue ahí, en ese momento, que recibí la convicción del mensaje para hoy. Fue sorprendente. No fue sino cuando yo decidí darme por vencido, cerrar mi Biblia, que recibí esa convicción del mensaje de hoy. En otras ocasiones hemos hablado, como les decía, acerca del poder de la oración, de la importancia del ejemplo de nosotros como sacerdotes a nuestros hijos, pero hoy vamos a hablar acerca de nuestra espada. Nuestra espada. ¿Cuántos tienen hoy sus espadas? ¿O se les olvidó armarse antes de ingresar a YouTube? ¿Qué es la espada del Espíritu? Bueno, nuestra espada es la Biblia. Es la palabra de Dios. En Efesios, Pablo, capítulo 6, versículo 17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, manteniendo esto en mente, vamos a tomar nuestras espadas a mano. Busquémosla, sea impresa, sea en tablet, sea en celular. Ve, busca tu espada. Tenla en la mano y una vez la tengas, busca en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El Señor Jesucristo hablando. Y prestemos mucha atención a lo que está diciendo aquí. Jesús vino al mundo, tomó cuerpo y semejanza de hombre, pero más importante que todo, Él vino con un propósito. Él no vino simplemente por venir, porque un día se levantó de buen genio, con el pie derecho. No,
Él vino para traernos salvación, para combatir y destruir al enemigo. En Juan 3:16, ese versículo que tanto amamos y tenemos arraigado en el corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para liberarnos de las garras, de las manos de Satanás. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz para que pudiésemos ser salvos. Y esos son principios básicos de todo cristiano. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, hemos tomado el tiempo para reflexionar en lo que nos dejó. Como les dije anteriormente, Jesucristo no vino por venir. Él vino a combatir al enemigo, a salvarnos. Vino a derrotar a Satanás por nosotros. Jesucristo no vino al mundo para complacer a la muchedumbre. Eso no hubiera funcionado. Él no vino para complacer a todos aquellos que, uy, sí, qué espectacularidad, ese es un hombre de paz. No, eso hubiera sido extremadamente fácil. Él vino a combatir los poderes de las tinieblas. Lo que le estoy diciendo es que el Señor no vino con un acuerdo de paz para Satanás. Él no vino con una propuesta de paz para hacer un armisticio para ser firmado. Oh, paz y amor. No. Jesucristo vino armado y preparado para la batalla. Y es exactamente por eso que vemos que Él nos dice, no he venido para traer paz, sino espada. Jesucristo vino a combatir armado con la espada, que es la palabra de Dios. En ese mismo evangelio, en Mateo, capítulo 4, versículo 4, en ese episodio en el desierto en donde está siendo tentado por Satanás, dice, Él respondió, Jesucristo, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando puse mi Biblia a un lado y decidí leerla más tarde o al otro día, el mensaje que escuché fue bien claro y fue bien alto. Sin darme cuenta, yo estaba cometiendo el error que muchos cristianos alrededor del mundo cometen. Sin darme cuenta, permití que mi frustración me desarmara. Sin darme cuenta, permití que el enemigo quitara de mis manos la única arma capaz de derrotar sus ataques. Como les acabo de decir, ese es un error que gran número de cristianos cometemos a diario. La realidad es que todo cristiano posee el arma más poderosa que existe en el universo. El hombre sueña con el arma superpoderosa y ha pasado de cuchillo a espada, a lanza, a pistola, a trabuco, a fusil, ametralladora, obús, un tanque militar, un misil termonuclear. Eso es lo que quiere el hombre. Y todo cristiano, sin querer, posee el arma más poderosa en el universo, más poderosa que cualquier arma fabricada por el hombre, porque es un arma con la que nos podemos defender contra los poderes y las potestades de las tinieblas. Pero en la mayoría de los casos, muchos la tienen tirada por ahí, tirada. Eso me recuerda a una anécdota que leí hace mucho tiempo. Un pastor de una pequeña iglesia rural fue a casa de uno de los feligreses y cuando la señora le recibe, le sirve un tintico, un cafecito con unos dulcecitos, unas galletas, comienzan a hablar, a conversar
Y mientras la hija de la señora está por ahí coloreando en una mesa de la sala, y en su charla el pastor le habla de la importancia de leer la Biblia a diario. La señora le responde, yo lo hago, yo tengo mis versículos subrayados de diferente color. Son los amarillos y allá los verdes, y eso tengo mis resaltadores, y todas las noches los leo antes de dormir. La señora le llama a la niña y le dice, oye, haznos un favor, ve a mi cuarto y encima de la mesa de noche me traes mi libro preferido, el favorito, ese que leo todas las noches. Y la niña, muy obediente, se fue al cuarto, y cuando regresa con 3 catálogos, uno de Amway, otro de Leonisa y otro de Be Just. Bueno, en realidad sirve para ilustrarnos el punto al que quiero llegar. Todo cristiano tiene el arma más poderosa que existe en el universo, pero en la mayoría de ocasiones la tenemos a un lado. Puede que la leamos el domingo, cuando a través de la transmisión del servicio, o cuando vamos presencialmente, la leemos. Es posible que sí. Pero si no fuera por eso, estaría arrinconada, cogiendo polvo. Y lo más importante, desafilándose. Y escúcheme bien. Si no usamos nuestra arma, entonces se desafila. Y permítame ilustrarle el punto para que no haya mala interpretación. ¿Cuántos aquí han usado una cuchilla de afeitar usada? Varones, ¿han usado ustedes una cuchilla de afeitar usada? Eso es terrible. Estoy hablando de una de esas cuchillas que está por ahí por meses, y de pronto tenemos que afeitarnos de afán, no encontramos nada y por ahí alcanzamos a ver la Presto Barba y nos afeitamos con eso, y esa es una experiencia absolutamente desagradable. Es una experiencia inclusive dolorosa. Lo mismo se aplica a la palabra de Dios. Si la dejamos tirada de lado, si la leemos por ahí una vez a la semana, por ahí de vez en cuando, entonces se vuelve dolorosa. Dolorosa en el sentido en que en realidad no entendemos lo que estamos leyendo. Y la razón principal por la que eso sucede es porque no nos hemos tomado el tiempo para estudiarla, meditar en ella. No hemos tomado ese tiempo para entenderla. En la palabra de Dios podemos encontrar respuestas casi a cualquier situación que pueda surgir. Con la palabra de Dios podemos combatir los ataques de Satanás. Pero sin la palabra de Dios estamos derrotados. No es que estemos expuestos, estamos derrotados. ¿Cómo podemos pretender defender el reino de Dios si no estamos armados? ¿Cómo nos vamos a defender de Satanás? No hay manera posible en que lo podamos hacer sin la palabra de Dios. Jesús nos dice, Mateo, seguimos en ese primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Búscale. Mateo, capítulo 10, versículo 35 y 36. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando meditamos en esas palabras, la mayoría de nosotros, si no todos, concluimos que estas palabras son alarmantes. A ver, pensemos en esto por un momento para determinar si lo que digo tiene sentido. ¿Vino el Señor a la tierra para causar disensión en nuestro hogar o en nuestra familia? La realidad es que entre una de las bellas bendiciones que recibimos del Señor cuando decidimos seguirle es que recibimos su paz. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. Pero si llegamos a los caminos del Señor, recibimos su paz, entonces, qué nos está diciendo el Señor con todo esto? ¿Se puede alguien recordar haber sido humillado y ridiculizado? ¿Puede alguien recordar que se haya hablado de nosotros de una manera derogatoria, ofensiva por nuestros amigos, nuestros mismos familiares, simplemente porque hemos decidido seguir a Jesús? Claro, claro. Yo recuerdo muy bien haber perdido amigos, haberme hecho enemigo de otros, solo por el simple hecho de decidir aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Se me ha tildado de fanático, religioso, obsesionado y hasta loco. Se me ha llamado de muchas cosas. Pero porque he tomado el tiempo de meditar la palabra de Dios y he tomado el tiempo de orar pidiéndole a Dios que me guíe en mis pasos, el Señor me ha entregado la convicción que no eran personas diciendo esas cosas, sino eran instrumentos de Satanás atacándome, tratando de abochornarme para que yo dejara los caminos de Dios. ¿Y por qué estoy tan seguro? Fácil, como dije, en la palabra de Dios encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas, a nuestras dudas, a todas nuestras inquietudes. Vamos a Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, casi que a regañarlo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Ah, caramba! Aquí Pedro estaba actuando como un instrumento de Satanás. Y el Señor Jesucristo, en forma clara, directa, se lo dice. En el desierto, Jesús escuchó el mensaje de Satanás. Le dijo que él podía tener cosas gloriosas, que no tenía que morir. Satanás le ofreció los reinos de la tierra, si solamente lo alababa. Pero Jesús combatió la batalla con la palabra de Dios. Y cuando meditamos en estos versículos que acabamos de leer, ahí nos damos cuenta que el Señor estaba básicamente escuchando el mismo mensaje que había oído de Satanás en el desierto, solo que en este momento estaba saliendo de la boca de Pedro. Por supuesto, el Señor supo inmediatamente que no era Pedro el que estaba diciendo estas cosas, sino que estaba siendo instrumento de Satanás, que era él el que había puesto ese pensamiento en su cabeza. Satanás estaba usando el amor que Pedro sentía por Jesús. Ningún apóstol quería que Jesús fuese muerto, así que Satanás usó eso para tentar a Jesús una vez más. ¿Y qué sucedió? Jesús usó la espada, la palabra de Dios, y lo reprendió. Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. El Señor sabía que tenía que cumplir la misión que la palabra le había entregado. Él sabía que tendría que morir para que el mundo pudiese ser salvo. El diablo usará la misma estrategia vez tras vez tras vez con nosotros. Él usará el amor que sentimos por nuestros familiares, por nuestras amistades, para separarnos
del amor de Dios. Y si no tomamos el tiempo de conocer la palabra de Dios, será muy fácil dejar nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Es fácil no pelear. Es fácil no pelear. Por ahí hay un dicho que cuando es a pelear es a correr. Pero nosotros tenemos un arma fuerte, poderosa, secreta. Tenemos la espada dejada atrás por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios para defendernos de esos ataques. ¿Y saben qué? Tenemos que aprender a usarla y a usar su poder. Tenemos que entrenarnos y entrenar a nuestros hijos y entrenar a nuestra familia para usar esa palabra de Dios, para defendernos y para responder con esa espada, con la palabra de Dios. Tenemos que decir: Satanás, tú estás tratando de confundirme, pero yo sé la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo más hermoso de esta arma es que Satanás sabe que existe, que no tiene nada en su arsenal que él pueda utilizar para ganarle. Pero la realidad es que si no sabemos usar la espada, entonces no nos podremos defender con ella. Piensa muy bien en lo que acabo de decir. Piensa por un instante. Si no sabemos utilizar esa espada, no podemos defendernos con ella. Cuando los soldados son enviados a la guerra, no solamente se les dan armas, sino que antes de ser enviados a esa guerra al frente, esos soldados tienen que pasar por un entrenamiento riguroso. Se les enseña cómo marchar. Y nosotros debemos aprender a caminar en Cristo. Se les enseña cómo usar sus armas. Y nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de Dios para enseñar a nuestra familia a usar la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que pasar por un entrenamiento riguroso. Ya deja esa comodidad de llegar el domingo a escuchar un mensaje y ya quedé aprovisionado. Deja la pereza espiritual. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo tenemos ese entrenamiento riguroso? Bueno, ese lo obtenemos a través de congregarnos a escuchar las predicaciones, a los estudios bíblicos que el Señor inspira a través de sus siervos, los devocionales, los discipulados, buscarlos. En realidad, si no sabemos o no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces se nos va a ser imposible estructurar una buena ofensiva. Mire, déjenme decirles que todo lo que tenemos que hacer es leer un periódico o escuchar las noticias para darnos cuenta de las condiciones tan horribles que existen en el mundo. El día de hoy, como fieles siervos del Señor, es tiempo de montar una buena ofensiva. Es tiempo de sacar nuestras espadas de la funda y entrar en la batalla. Satanás no está descansando. Están ahí en el mundo operando día tras día, tratando de destruir lo que Dios ha creado, tratando de robarse el regalo más grande del universo, nuestra comunión con el Señor. Y si el día de hoy no empezamos a usar esa espada con autoridad, seremos derrotados. Existen muchas maneras en que el diablo usa para tratar de perturbar nuestra comunión. Pero el mejor resultado siempre lo ha dado la religión. La realidad es que existen un gran número de sectas, religiones, cultos, cultistas alrededor del mundo.
Ahora pregunto, ¿ustedes creen que eso es una mera coincidencia? Claro que no. Todas estas sectas, religiones han sido inspiradas, implantadas en el mundo por el mismo Satanás. Esas sectas y religiones han sido inspiradas e implantadas con un solo propósito: tratar de robarle la gloria a Dios y tratar de impedir la salvación del hombre. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado tiempo para escuchar a estas personas que llegan y golpean en nuestras casas, pero en muchas ocasiones suenan bien convencedoras, bien convincentes. Y estas personas, llamémoslas como por lo que son agentes del diablo. Casi nunca dicen nada que suene malo. Traen un mensaje de paz, de amor. Pero mi punto es que si no conocemos la palabra de Dios, si no hemos tomado nuestra espada en la mano, estos agentes del diablo pueden confundirnos fácilmente. A mí no me gusta mucho escucharlos. Ahora, debo reconocer que suenan súper confiados. Pero entonces, cuando me toca, saco mi espada de la funda, la tomo en la mano firmemente y la uso. Y entonces las cosas comienzan a cambiar. Estas personas comienzan a frustrarse porque se dan cuenta que tengo la espada en la mano y ellos no tienen nada con qué combatir. Mis hermanos, lo que Pedro dijo a Jesús no era malo. No, salía del corazón. Él no quería que Jesús fuese asesinado. Pero Jesús sabía que era la voluntad de Dios que sufriera por estas cosas. Jesús no titubeó porque él conocía el poder de la espada. La palabra de Dios trae sanidad, nos da riqueza espiritual, nos da esperanza, nos libra de las angustias y tenemos que usarla para defendernos del ataque del enemigo. Mis hermanos, nuestra espada es tan poderosa que yo no puedo ni siquiera empezar a describir las cosas grandiosas y bellas que podemos lograr solamente usándola con autoridad. Jesucristo mismo quiere que nos armemos. Él quiere que nos armemos. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 36. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Él le dijo a sus discípulos que se armaran, porque él sabía que pasarían por pruebas y tribulaciones, más o menos en la misma forma en que lo pasamos hoy en día. Si deseamos ser personas victoriosas, si deseamos ser cristianos de verdad, entonces tenemos que aprender y usar nuestra espada. Y cuando digo cristianos de verdad, estoy diciendo cristiano con convicción, cristiano con exposición de la palabra. Tenemos que armarnos con la palabra de Dios. La Biblia no nos hace ningún bien si la tenemos por ahí tirada, recolectando polvo y leyéndola quizás una vez por semana. La Biblia, la palabra de Dios, es algo que tenemos que leer diariamente. Es un arma poderosa, pero si no la sabemos usar, de nada nos servirá. Es hora de entrenarnos. Es hora de estar allí en el aula virtual los martes, los miércoles estar aquí en el altar familiar aprendiendo, los jueves orando, los viernes tenemos esas reuniones de varones, de damas, fortaleciéndonos, unidos, estudiando la palabra de Dios. Los sábados en oración, los domingos en el servicio. Es el momento de sacar nuestra espada de su funda y afilarla día tras día. Es el momento de sacar la espada de la funda y usarla con autoridad, con la autoridad que Jesús nos ha dado. Si no estamos leyendo y predicando la palabra de Dios, si no estamos usando el arma más poderosa que existe en el universo, entonces le estamos diciendo a Dios que no la necesitábamos. Le estamos diciendo a Dios que no necesitábamos a Jesucristo para ser salvos. Estamos tirando un regalo que Dios nos ha dado
a la basura literalmente. Dejemos que hoy sea un día nuevo para todos. Empecemos a usar nuestra espada. Y es hora de, como dice Oseas, capítulo 10, versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios hasta que venga y os enseñe justicia. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Padre eterno, gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, nos has dado tu Espíritu Santo. Y tu palabra dice que es tu Espíritu Santo el que nos enseña y nos recuerda tu palabra, esa espada que es tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por poner las diferentes oportunidades, los diferentes espacios a través de la semana, en medio del hogar y en medio de nuestros hermanos, para afilar nuestra espada, esa espada que es tu palabra, Señor. A través de los diferentes grupos de enseñanza, de oración, Señor. A través de los diferentes altares familiares, a través de las diferentes enseñanzas directas que como sacerdotes hacemos en nuestros hogares, esas lecturas que damos a nuestros hijos, esas enseñanzas que damos a nuestras esposas. Gracias, Dios mío, por ese gran privilegio, mi Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento, Padre. Danos la convicción a través de tu Espíritu Santo. Y gracias, Dios, por esa arma poderosa sobre toda la tierra, por la que podemos repeler las acechanzas del mal. Bendito seas, mi Señor, te hemos clamado esa verdad en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien rogamos nos libre, Señor, nos cure y nos cuide. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.